Muy buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Carlos Campos, ya muchos me conocen, pero lo más importante aquí es que usted conozca a Jesucristo y que usted entienda las palabras de Jesús. Bien, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la mentira. Todos de una u otra manera hemos mentido, hemos fallado al Señor y el tema de hoy se titula La mentira, una ofensa hacia Dios. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él no dijo que Él es el camino, la mentira y la vida. Él dijo que Él es la verdad. Por lo tanto, es importante saber que la mentira es algo que ofende a Dios. Así que vamos a orar esta tarde para que su corazón sea ministrado por el Espíritu Santo y que podamos entender, yo también, cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. Le invito a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres digno de recibir toda la gloria y la honra. No hay y no existe ningún hombre que reciba la gloria sino solo Jesús. Cuando Juan oyó quién era digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, él lloró mucho, porque no había ninguno digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero uno de los ancianos le dijo: Jesús, la raíz de David, Él ha vencido. Gracias, Señor, porque Jesús es digno de recibir toda la gloria y la honra. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Señor, y tú eres exaltado esta tarde a través de este mensaje, porque es tu palabra, Señor. Danos espíritu de sabiduría, de inteligencia y de poder, y abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para entender qué es la mentira y cómo eso te ofende, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre la mentira. ¿Cuántos mentirosos hay, no? En todo el mundo. ¿Cuánta gente que miente? ¿Qué es la mentira? Es una falsedad. Es algo inútil y vano. Es algo que no tiene realidad y no tiene propósitos. Esa es la mentira. Una persona que miente no puede alcanzar en esta vida sus propósitos. Una persona que se muestra íntegra, verdadera, al pasar el tiempo, se manifiesta tal como es él. Por eso es importante ser hombres y mujeres íntegros, llenos de la verdad de Dios, y vivir su palabra, que es lo más importante. La mentira afecta el corazón de Dios y afecta también la vida del ser humano sin que él se dé cuenta. En esta sociedad podemos observar personas que son expertos evasores de impuestos, personas que no pagan sus impuestos, personas que realizan trámites para mentir, para engañar. Vemos también estafadores que engañan a la gente con la mentira y vemos también personas que engañan a multitudes, que presentan un mensaje que no va de acuerdo muchas veces a la palabra de Dios, que te presentan una salvación falsa y no te presentan a Jesucristo. Mayormente los políticos.
que engañan a la gente cuando llegan las campañas, poniendo sus letreros en la calle: yo voy a acabar con la corrupción, cuando es una mentira. Es parte de la publicidad nada más. La mentira se encuentra en todo ámbito en la sociedad y aún en la iglesia. Hay miembros que mienten, no solo a Dios, sino también a su pastor. Joseph Goebbels dijo que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Llega un momento que el ser humano ya no puede discernir qué es lo que es verdadero o lo que es falso. Como dice el profeta: ay de aquel que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Tienen una mente cauterizada, endurecida. Tienen una mente entenebrecida, oscurecida por el enemigo, que no pueden entender qué es una verdad y qué es una mentira. Vamos a ver qué dice la Biblia con relación a la mentira. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Ahí vemos 6 cosas que aborrece Jehová y aún la 7ª la abomina. Pero vamos a hablar, entre esas 6 cosas que el Señor aborrece, tenemos en segundo lugar a la lengua mentirosa. Y en sexto lugar tenemos al testigo falso que habla mentiras. Eso es lo que aborrece el Señor. Él rechaza. Es un repudio. El Señor quiere alejarse de eso. Es una abominación. Es odiar lo que es el pecado. Verlo como si fuese tu enemigo. Yo no quiero mentir, Señor. Este es mi enemigo. La mentira es mi enemigo, Señor. Yo no quiero mentir. Lo rechazo. Vamos a ver qué dice la Escritura. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. ¿Qué necesita el ser humano para aborrecer el mal? El temor de Jehová. ¿Cómo yo puedo rechazar, aborrecer, despreciar la mentira y los demás pecados? Caminando en el temor de Jehová. Y ese temor es un atributo del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11. Y vendrá sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de temor, espíritu de poder, espíritu de Jehová. Y ahí está el espíritu de temor de Jehová, que es un atributo del Espíritu Santo, que vino sobre Jesús y tiene que venir sobre la iglesia. ¿Qué le dijo el crucificado al otro? ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? El temor se ha perdido. No hay temor en el corazón del ser humano hacia el Señor. No hay ese temor, esa reverencia de que mi corazón, el Espíritu Santo, lo redarguye cuando yo quiero mentir o quiero practicar algún pecado. El temor de Jehová es importante que el ser humano lo tenga en su corazón para caminar en esa reverencia con el Señor y no practicar el pecado. Como dice San Lucas 22:40, orad para que no entréis en tentación. Así que la oración es la base para no entrar en tentación.
La tentación está ahí, la mentira está ahí, la arrogancia está ahí, pero cuando oramos a Dios, Él nos guarda de toda tentación. La mentira es un problema no solo en este mundo, sino que también lo podemos observar en la casa de Dios. Por ejemplo, llega un creyente a la iglesia, el pastor lo recibe y le pregunta: hijo, ¿cómo estás? Bien, pastor, estoy bien por fe. Pero en lo más profundo de su corazón, a veces hay creyentes que en verdad no están bien. Están pasando momentos difíciles, están pasando tentaciones, están pasando problemas en sus hogares, pero hacen sus declaraciones que están bien y dicen por fe todavía. Cuando alguien te pregunte cómo estás, si estás mal, di que estás mal. Y si estás bien, di que estás bien. Porque la verdad es lo más importante que tiene que estar en nuestro corazón. ¿Sabes? Es importante reconocer que hay pruebas y tentaciones en nuestra vida y que necesitamos la oración de nuestros pastores y de nuestros hermanos para levantarnos. No hay que negar lo que estamos viviendo. Cuando alguien te pregunte, ¿cómo estás? Si estás bien, dile que estás bien. Y si estás mal, dile que estás mal. Y que necesitas el apoyo moral de esa persona y la ayuda de Dios. Así que hay que ser personas verdaderas y responder la verdad aun cuando nos pregunten cómo estamos. Si usted lee en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 del 1 al 4, dice así: un caso que sucedió en la iglesia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, escucha bien esto, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué pasó aquí? Muchos creyentes estaban dando el dinero a los pies de los apóstoles por propiedades que habían vendido para ayudar a la iglesia del Señor en esos primeros siglos. Y la gente era bendecida. Y estos esposos, al ver el ejemplo de los demás, hicieron lo mismo. Pero hubo un problema. Había un problema de codicia. Cuando nosotros queremos hacer algo, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y analizar nuestro corazón qué intenciones tiene. Si yo le prometí algo a Dios, tengo que cumplirlo. En este caso, esta pareja de esposos sustrajeron una parte de la heredad, de la venta, y Pedro, cuando lo ve, Pedro, por supuesto, tenía el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios le hizo ver en su corazón cómo estaba él. Ananías, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Cuando un creyente le promete algo a Dios, le miente al Espíritu Santo.
Si tú le has prometido a Dios serle fiel hasta la muerte, no le mientas al Espíritu Santo. Si tú le has prometido a Dios diezmar y ofrendar, no le mientas al Espíritu Santo. Si tú has prometido evangelizar y predicar el Evangelio, no le mientas al Espíritu Santo. Si tú le has prometido a tu esposa o a tu esposo serle fiel hasta la muerte, es una promesa delante de Dios, no le mientas al Espíritu Santo. Porque el que miente es porque Satanás ha llenado el corazón de mentiras en las personas. Quiere decir que Satanás actúa a través de las mentiras. Ya hemos identificado quién es la persona que actúa a través de las mentiras. Se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Hay un salmo que es el Salmo 101:7, que es un salmo maravilloso. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, dice el Señor, el que engaña. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Es impresionante ese texto. Dice el Espíritu Santo que el que habla mentiras no se afirmará delante de los ojos del Señor. El Señor empieza a observar quiénes son creyentes de verdad, quiénes son creyentes que caminan en la verdad. Pero cuando el Señor observa personas que caminan en la mentira, que se gozan mintiendo, el Señor dice, no te afirmarás delante de mis ojos. El mentiroso no puede afirmarse, establecerse. El mentiroso no puede tener una seguridad en Dios. No es digno de confianza, no solo para Dios, sino para la sociedad. El mentiroso no puede ser digno de confianza en ningún lugar a donde vaya. Menos Dios le va a confiar una labor grande o pequeña. Pero el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos, dice el Señor. Ahora entiendo por qué hay tantos creyentes tibios, tantos creyentes que al pasar los años no han crecido en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si analizamos su vida puede ser una vida llena de mentira y de falsedad. Así que la mentira es peligroso, no solo para este mundo, sino también para el creyente. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Muchas veces queremos ser el centro de la conversación. Dice que en las muchas palabras no falta pecado. Queremos ser el centro de la conversación y es ahí donde el pecado se desarrolla, en las muchas palabras, donde añadimos a nuestra boca palabras que no son verdad. Así que Dios nos dé la capacidad y la sabiduría, aún cuando conversamos con alguien o cuando estamos a la mesa conversando con la familia. Evitar ser el centro de la conversación, sino que Dios nos ayude a hablar la verdad en amor, no solo con la familia, sino delante de todos. Vamos a ver varias clases de lengua. ¿Usted sabía que la Biblia nos habla de varias clases de lengua? Bien, vamos a ver. Tenemos la lengua mentirosa, Proverbios 6:17. Tenemos el testigo falso que habla mentiras, Proverbios 6:19. Y ahí me quiero detener un momento. Primera de Reyes 21:10 dice así, y poned a 2 hombres perversos delante de él, en este caso Nabot, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. El rey Acab quería la viña de Nabot, y Nabot dice, guárdeme Jehová de darte mi viña.
porque el rey Acab de Israel se había perdido y tenía una esposa llamada Jezabel, que si usted lee la historia en la Biblia, quién es Jezabel, era una mujer muy mala, era una mujer manipuladora y controladora. Lea la historia de Jezabel. Y cuando llega Jezabel, lo ve a su esposo, al rey Acab, triste. ¿Qué tienes?, le dice. Y Acab le dice, Nabot no me quiere dar su viña. Levántate, le dice Jezabel, yo te daré la viña de Nabot. Esta mujer se atribuyó y quiso presentar su autoridad, y ella se levantó y contrató personas que atestiguen contra Nabot que él había blasfemado contra Dios y contra el rey Acab, y era mentira. Y lo sacaron y lo apedrearon a Nabot, y Nabot murió. Mira hasta dónde llegó esta mujer para matar a un hombre inocente y contratar personas perversas, testigos falsos, que lo acusen a Nabot. Si en esta vida o si en este momento te han acusado de algo que no es verdad, acuérdate que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si han venido testigos falsos contra ti a desacreditar tu vida, a traerte abajo, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Recurre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si han venido contra ti para humillarte, perdónalos. Los testigos falsos siempre existirán. Vemos otra clase de lengua, la lengua perversa, que está en Proverbios 10:31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los perversos son aquellas personas que obran con mucha maldad y lo hacen conscientemente y disfrutan del daño que realizan. Estas personas perversas se gozan, se ríen de las desgracias de los demás. Y el Señor dice que estas lenguas perversas será cortada, lo separará el Señor. Vemos otra clase de lengua, la lengua inestable, que está en Proverbios 12:19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Quién es el labio veraz? Aquella persona que habla la verdad. Todo aquel que habla la verdad, dice el Señor, sus palabras permanecerá para siempre. Mas la lengua mentirosa, dice el Espíritu Santo, solo por un momento. Mi abuela siempre solía decir, hijo, las mentiras tienen patas cortas. Tarde o temprano nos enteraremos. La lengua mentirosa solamente será por un momento. El mentiroso piensa que convenció a esa persona. Ya le mentí, ya conseguí lo que quería, pero es por un momento, dice el Espíritu Santo. Tarde o temprano saldrá a luz la verdad. Tenemos la lengua detractora. Esta lengua a mí me llama mucho la atención. Proverbios 17:4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Quién es la lengua detractora? El detractor es aquella persona
que defiende sus opiniones desacreditándote, descalificándote, denigrándote, trayéndote abajo. Es una persona que va con todo para humillarte. Esa es la lengua detractora. Y el mentiroso, dice el Señor, está atento a la lengua detractora. ¿Por qué está atento? Porque como oye hablar al detractor que humilla a la gente, él viene como mentiroso y añade más palabras, añade más leña al fuego. Son un solo espíritu, el mentiroso y el detractor. Así que al Señor no le gusta que seamos mentirosos y participemos con aquellos que tienen lengua detractora. Después tenemos aquellos que disfrutan mentir. Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Personas que disfrutan mentir, que se gozan mintiendo. Como decimos criollamente, el vivo, ¿no? El que consiguió engañando a la gente, consiguió sus propósitos. Pero ¿cuál es el final de aquellos que se gozan mintiendo? Después su boca será llena de cascajo. El cascajo son las piedras. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 16, el profeta Jeremías, viendo la devastación y la desolación de Jerusalén por medio del rey Nabucodonosor, él hace una expresión, y en el libro de Lamentaciones él dice: mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Él presenta el sufrimiento como que sus dientes habían sido quebrados con piedras, con cascajo. Y el cascajo representa precisamente el sufrimiento que tendrá el mentiroso al final de sus días. Al que le gusta mentir, su boca será llena de cascajo. Sufrirá él las consecuencias de sus mentiras. Después tenemos a los que les gusta amontonar tesoros con lengua mentirosa. Proverbios 21:6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¿A quiénes les gusta amontonar tesoros con lengua mentirosa? Tenemos a las empresas de ventas, los políticos, las publicidades y aún los predicadores. Esos predicadores que te hablan de prosperidad, que engañan al pueblo, mintiendo. Aquellos que les gusta amontonar tesoros con lengua mentirosa. Y el Espíritu Santo sigue diciendo que es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¿Y qué significa eso? Que solo lo obtendrán por un momento. Es algo fugaz que se le irá de sus manos. No perdurará para siempre. Bien, ¿qué le parece hasta aquí a usted este tema de la mentira? ¿Cómo está su corazón delante de Dios? Bien, voy a hablar 3 textos bíblicos. ¿Qué consejos nos da Dios con relación a nuestra lengua? Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Así que no hay que hablar mucho, porque a veces llenamos nuestra alma de angustia. Hablamos y hablamos y hablamos y nos angustiamos. No ser ligeros en nuestras palabras. Proverbios 29:20.
¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. No hay que ser ligeros con nuestras palabras. Hablar cualquier palabra que no sea de bendición y que el Señor también me ayude a mí. Aborrecer la mentira, Proverbios 13:5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Estos tres consejos que nos da el Señor: aborrecer la palabra de mentira, guardar nuestra boca y nuestra lengua y no ser ligeros en nuestras palabras. Bien, ¿quién es la persona que se encarga que el ser humano mienta? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Quién es la persona que se encarga que el ser humano mienta? Génesis 3:13. La serpiente me engañó y comí. Eso le dijo Eva al Señor. ¿Qué hiciste? La serpiente me engañó y comí. ¿Quién es la persona encargada para mentir? La serpiente, Satanás. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí en este pasaje Apocalipsis lo presenta como la serpiente antigua, Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él es experto engañando. Él es experto mintiendo. Él es la persona encargada de que el ser humano mienta a Dios y mienta a su prójimo. Vamos terminando y avanzando. ¿Se ha preguntado usted quién es el padre de mentira? ¿Usted sabía que los mentirosos tienen un padre, así como los hijos de Dios tienen a Dios como padre? ¿Quién es el padre de los mentirosos? Juan 8:44. Escuche este pasaje. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, dice el Señor, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el padre de la mentira. Y cuando él habla mentira, habla de suyo mismo, dice el Señor. Entonces quiere decir que los mentirosos, su padre es el diablo. Que el Señor nos ayude a ser personas reales y verdaderas y hablar siempre la verdad. Porque si mentimos, ya sabemos quién es nuestro padre. El padre de mentira, el diablo. Hay otro pasaje en la Biblia, en Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 10. Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Entonces la Biblia dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos bandos, hijos de Dios, San Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hijo de Dios, siempre lo recalco eso, es aquel que acepta a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida, que el Espíritu Santo lo ha sellado, que ha sido bautizado, que está congregando, que está sujeto a un pastor, que está aprendiendo la palabra de Dios y sigue adelante en las cosas de Dios. Ese es un hijo de Dios. Pero un hijo del diablo es aquel que rechaza a Jesucristo, que rechaza la cruz de Cristo, que rechaza la Biblia, que rechaza la palabra de Dios, que no quiere saber nada de Dios. Ese es un hijo del diablo. Ese no puede ser hijo de Dios.
Pero si esa persona se arrepiente y le abre su corazón a Dios y lo recibe como Señor y Salvador, es un hijo de Dios. ¿Quiénes no entrarán al cielo? Según el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 27, vamos a ver quiénes no van a entrar al cielo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes no entrarán al cielo, a la Nueva Jerusalén? El que hace inmundicia, dice la Biblia, abominación y mentira. No habrá ningún mentiroso en el reino de los cielos. No habrá ninguna persona que mienta en el cielo, porque el Señor dice que no entrará. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón. El Señor, a través del profeta, dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón del hombre. ¿Quiénes van a entrar al cielo? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El Señor tiene un libro que se llama el libro de la vida, donde tiene escritos los nombres de aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador de su vida, de aquellos que le están sirviendo, de aquellos que decidieron ser hijos de Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Ellos están escritos en el libro de la vida, y el día que parta de este mundo, el Señor va a ver el libro y va a ver tu nombre y te va a decir: pasa al reino de los cielos. Pero para eso hay que convertirse, hay que arrepentirse. El Señor nos dio un ejemplo, hablando de Él mismo, en el libro de Números, capítulo 23, verso 19. El Espíritu Santo nos dice algo maravilloso. Permíteme buscarlo, por favor. Está en el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Se da cuenta? Que Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Por lo tanto, Él quiere que sus hijos no mientan. Y ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Conclusión. Con esto termino. ¿Cuál es el final de los mentirosos? Hay un final triste para los mentirosos. Y que el Señor también guarde mi vida y la vida de usted. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, escuche esto, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En ese lago que arde con fuego y azufre estarán los cobardes, aquellos que rechazaron a Jesús, aquellos que se acobardaron abandonando a sus familias, a sus hijos. Estarán los incrédulos, aquellos que rechazaron a Jesús, que no creyeron. Los abominables son aquellas personas que practican cosas asquerosas.
los homicidas, los fornicarios que practican sexo fuera del matrimonio, estarán los hechiceros, aquellos brujos, y también los idólatras que adoran muñecos de yeso, de oro, de bronce, y también estarán todos los mentirosos, dice el Señor. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y eso va a ser en el juicio del gran trono blanco, en la segunda resurrección, cuando el Señor sacará las almas del infierno y restaurará sus cuerpos de esas personas. Y alma y cuerpo, dice el Señor, estarán delante de Él en el juicio del gran trono blanco. Y se abrirán los libros, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Mi amado, como predicador, yo siento una angustia dentro de mi alma por aquellos que rechazan a Jesús, por aquellos que quieren vivir en este mundo sin el Señor. Permítame orar por usted e invitarle que usted acepte a Jesucristo y que usted se arrepienta de sus pecados. Levante sus manos y dígale: Señor Jesús, soy un pecador, perdóname por ser un mentiroso. Mis mentiras han dañado tu corazón, Señor. Gracias porque me has hablado que la mentira no es buena, Señor, y que eso daña a mi prójimo y a ti, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y te acepto en mi corazón, dile, como mi Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida en los cielos. Y yo quiero servirte, Señor, con todo mi corazón. Quiero conocerte y amarte, Señor, y predicar tu palabra a todo aquel que no te conoce. Dile: Señor, te doy mi corazón, mi alma, te doy mi cuerpo, te doy todo, todo te lo rindo a ti, Señor. Y perdóname y lávame con tu sangre, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que esta palabra le sea de mucha bendición para usted y que la paz del Señor esté en su corazón. Busque una iglesia cristiana donde congregar, sujétese a su pastor y predique la palabra de Dios y dé un buen testimonio de su vida cristiana. Que el Señor le bendiga.